Esta es nuestra lección número 13. Aquí vamos a tratar de la forma sonata. Lo que se llama sonata es una composición que tiene por regla general 4 movimientos. Eso se llaman movimientos. Es lo mismo que si dijéramos que se compone de 4 piezas diferentes. Ante todo, las sonatas, se da el nombre de sonata a esta clase de piezas cuando es para un instrumento como el piano o para 2 instrumentos, como por ejemplo sonata para violín y piano, sonata para violonchelo y piano, para trompa y piano. Beethoven escribe una sonata de trompa. Bueno, se llama sonata cuando es para 1 o 2 instrumentos. Cuando es para orquesta se llama sinfonía. De manera que la sinfonía no es otra cosa que una sonata para orquesta. Vamos a ver un poco qué es la sonata. La sonata se compone, como dijimos, de 4 piezas que se llaman 4 movimientos. Estos 4 movimientos tienen todo su forma musical muy definida. El primer movimiento está compuesto de una manera que se llama la forma sonata. Así es que forma sonata es el plan de composición del primer movimiento de sinfonías y sonatas. El segundo movimiento, o sea, la segunda pieza, que casi siempre en la sonata es una pieza lenta, un poco sombría o sentimental, casi siempre, esa está compuesta en una forma ternaria que ya la conocemos, ya sabemos lo que es la forma ternaria. Así que el segundo movimiento de sinfonías y sonatas es una forma ternaria. El tercer movimiento en las sonatas y sinfonías clásicas era un minueto. En las sonatas y sinfonías del romanticismo para acá es un scherzo. Son formas musicales que ya las hemos visto, ya las conocemos, tanto el scherzo como el minueto. Así es que la primera parte es una forma sonata, la segunda una forma ternaria, la tercera una forma de minueto o de scherzo. El final, en las sonatas y sinfonías antiguas, era un rondó. Por ejemplo, las sinfonías de Mozart, las sinfonías de Haydn, casi todas terminan en un rondó. Cuando no terminan en rondó, el movimiento final es otra forma sonata, esa forma sonata que vamos a estudiar ahora. De manera que la sonata tiene como forma sonata el primer movimiento y quizás el último también cuando no es un rondó. A partir del romanticismo se ha preferido escribir el final de las sonatas con otra forma sonata como el primero y no con un rondó, por las razones que ya dimos cuando hablamos del rondó, porque el rondó tiende un poco a la monotonía, restringe un poco las ideas del compositor, puesto que tiene siempre que repetirse un mismo trozo en momentos más o menos equidistantes en la pieza. Así que por eso hoy se prefiere, ya desde hace mucho tiempo, que el final sea otra forma sonata. De manera que no hay que confundir la palabra sonata, que designa la composición total de las 4 piezas, con lo que se llama la forma sonata, que es solamente el plan de composición del primer movimiento. Esta forma sonata, es decir, el plan de composición del primer movimiento, es el que vamos a explicar ahora. Es la forma musical más importante de todas, y las obras más grandes del arte musical están compuestas en forma sonata, porque es una forma que permite una exposición bastante amplia de ideas musicales. La forma sonata, es decir, el primer movimiento de una sonata, se compone de 2 trozos, ante todo, ¿no? Esa pieza está dividida en 2 partes. La primera parte se llama exposición y el segundo trozo se divide en 2 partes, uno que se llama desarrollo y otro que se llama recapitulación. Esas son las 2 partes en que se divide el segundo trozo de una forma sonata. Vamos a ocuparnos primero del primer trozo, ese que se llama exposición, la exposición de una sonata o de una sinfonía, que es toda la primera mitad del primer movimiento. Tiene 3 temas principales, se compone de 3 temas. El primer tema está en una tonalidad y el segundo tema está en otra tonalidad. Ya aquí vemos pues la influencia de la pieza de suite, de la forma binaria, ¿no?, que llevó ya al cambio de las tonalidades, ¿no?
El primer tema pues de la sonata está en una tonalidad, el segundo tema está en la tonalidad número 2, vamos a llamarla. El tercer tema, porque son 3 temas, el tercer tema es un tema casi siempre muy pequeño, que no es más que un tema conclusivo, y por eso se le llama tema de cierre, tema de clausura. Es un tema muy pequeño, escrito también en la tonalidad segunda. De manera que cuando nosotros oímos el primer trozo de una forma sonata, oímos la tonalidad de la composición en general nada más que en el primer tema, porque ya el segundo tema está en la tonalidad 2 y el tema de clausura también en la tonalidad 2. Esos son los elementos principales de la forma sonata. En realidad son 2, porque el tema primero y el segundo son los 2 temas de importancia. El tercer tema no es más que de clausura para reafirmar en nuestra conciencia musical la tonalidad número 2. Pero es muy fácil comprender que si el primer tema está en la tonalidad 1 y el segundo tema está en la tonalidad 2, es necesario modular. Ustedes recuerdan lo que es modulación, el paso de una tonalidad a otra. Es necesario modular del primer tema al segundo, por lo tanto es necesario que haya en la forma sonata algún trozo intermedio entre el primer tema y el segundo, que sea el trozo donde se efectúe ese cambio de tonalidad. Ese pequeño elemento que entra en la composición de la sonata, ese eslabón, digamos, para pasar del tono 1 al tono 2, que está entre la primera idea y la segunda, se llama el episodio en la sonata. También se le ha aplicado otro nombre muy expresivo y muy apropiado, que es puente. Se llama también el puente. Puente que lleva de la tonalidad primera a la tonalidad segunda. O episodio, es la misma cosa, ¿no? De manera que la primera tonalidad, después el episodio que modula, el segundo tema y después el pequeño tema de clausura. Yo les voy a leer aquí un poco en el piano esa primera parte del primer movimiento de una sonata de Beethoven para nosotros ver cómo estaban distribuidos esos temas. La sonata que hemos escogido para esto, porque se sienten con mucha claridad los temas allí, es la sonata número 5 de las sonatas de piano de Beethoven. Comienza así, y al comenzar así, esto que van a oír ustedes es el primer tema en la tonalidad primera. Empieza así. Este es el primer tema. Ahora viene el episodio. Aquí entra el segundo tema, que es así. Aquí empieza el tercer tema de clausura, el tema de cierre. Esa es la exposición, es decir, la primera mitad, el primer trozo del primer movimiento. Ahí vimos muy claro de los elementos de que se compone. El primer tema, el episodio, cuyo objeto es cambiar la tonalidad, el segundo tema y por último el pequeño tema de clausura.
En esta sonata, como lo acostumbra muchísimo Beethoven, las dos ideas principales, los dos temas son muy diferentes en su carácter. El primer tema es tempestuoso, es un tema muy violento, arrebatado. El segundo tema es tranquilo, es más lírico, ¿no? Y él hace con ese contraste entre esos dos temas, hace lo que pudiéramos llamar pues la trama, el argumento musical de su sonata, ¿no? Y después el pequeño tema de clausura para terminar ese primer trozo que se llama la exposición. La marcha de las tonalidades, lo mismo que en la forma binaria, uno no se da mucha cuenta de cuándo se pasó de una tonalidad a otra, pero siempre en nuestro subconsciente está ese efecto que ya señalamos cuando hablamos de la forma binaria, que al haber un cambio de tonalidad nosotros sentimos que no estamos en una cosa estable, que estamos en una atmósfera pasajera, que hay que regresar de allí a algo más definitivo. Esa parte pues de la sonata, esa primera mitad del primer movimiento, es lo que se llama la exposición, porque por decirlo así, allí nos presentan a los personajes que son esos dos temas principales, el tema de clausura y el pequeño episodio. Es una presentación pues de los elementos. Al comenzar el segundo trozo, y este segundo trozo, eso está, por decirlo así, empatado con el primero. Cuando nosotros oímos una sonata o una sinfonía, oímos todo seguido, sin estas interrupciones que nosotros hacemos para explicar. Después que termina ese primer trozo, la regla es que eso se toca dos veces, ese primer trozo antes de pasar a lo que viene ahora, ¿no? Bueno, hay sonatas y sinfonías más modernas en que esa repetición está suprimida, o existe pero no idéntica, sino con algunas pequeñas variaciones. El segundo trozo de la forma sonata, habíamos dicho que se divide en dos trozos, uno que se llama el desarrollo y el otro que se llama la recapitulación. El desarrollo es una parte muy importante de allí. Ese desarrollo, los alemanes le tienen un nombre que es muy interesante conocerlo porque ayuda mucho a definirlo. Los alemanes no llaman eso desarrollo, lo llaman la sección de fantasía de la sonata, porque ese trozo, aunque está compuesto con elementos ya conocidos, con pedacitos de los temas ya conocidos, y a los que puede agregarse elementos nuevos también, es una especie de fantasía pues hecha con esos trozos, ¿no? Allí hay, como lo dice la palabra española, hay un desarrollo de ideas. El desarrollo en una sonata, del desarrollo vamos a hablar un poquito más extensamente cuando hablemos de la fuga. Pero aquí vamos a decir algo. El desarrollo da un poco la impresión de un razonamiento. Si la exposición de la sonata nos da la impresión de que nos presentan unos personajes o de que nos relatan algo que sucede, el desarrollo nos da un poco la impresión de algo que se razona. No es que musicalmente se está expresando allí un razonamiento, ¿no? Sino que es una serie de sucesos tan estrechamente eslabonados unos con otros en un orden lógico que nos da esa impresión. El primer movimiento nos da la impresión de que nos describen un personaje. El primer tema, este es un personaje que tiene este carácter, bueno, ser personaje también. El segundo tema tiene este carácter, esta modalidad, su índole es esta. Ahora en el desarrollo, ¿qué pasa? En el desarrollo es lo que sucede en el trato de esos dos temas, por decirlo así. Ese trozo pues del desarrollo, que es un trozo de composición completamente libre para el autor, allí se pasa a muchas otras tonalidades diferentes, momentáneamente, como para producir precisamente una atmósfera de gran contraste tonal con las dos tonalidades fijas que oímos al principio, la tonalidad 1 en el primer tema, la tonalidad 2 en todos los otros elementos de la exposición. Aquí en el desarrollo no, aquí pasamos a muchas tonalidades diferentes que le dan pues una variedad grandísima al proceso armónico de la pieza, para regresar después al segundo trozo de esta segunda parte, que es lo que se llama la recapitulación. Cuando termina ese desarrollo viene la recapitulación, y la recapitulación no es otra cosa que la misma repetición de la exposición, de los mismos temas del principio, con una variante muy importante,
y es que el primer tema aparece tal como apareció al principio, en la tonalidad 1, pero el segundo tema aquí aparece en la misma tonalidad 1, no en la tonalidad diferente que apareció en la exposición. Y por último, el tema de clausura aparece también en la misma tonalidad 1, de manera que en la recapitulación aparecen todos los elementos de la forma sonata en una sola tonalidad, en la tonalidad fundamental, y así sí sentimos nosotros que la pieza ha concluido definitivamente con el establecimiento firme de esa base tonal. Naturalmente, como es muy fácil comprenderlo, ya que el episodio en el primer movimiento servía para pasar de una tonalidad a otra, cuando el episodio aparece en la recapitulación no puede aparecer idéntico a como estaba al principio, porque entonces nos llevaría a otro tono. Así es que ese episodio hay que modificarlo cuando aparece en la recapitulación, para que no module, para que no pase a otro tono. Naturalmente que esa modificación del episodio se puede hacer de muchas maneras. Una es modificándolo de manera que no module. Otra es poniéndolo tal como está al principio, que modula, y agregándole un trozo en que de esa modulación de esa tonalidad 2 vuelva otra vez a la tonalidad 1. Eso queda enteramente a elección del compositor en qué forma va él a modificar ese episodio. Vamos de esta misma sonata que hemos oído, vamos a oír lo que sigue, para darnos una idea pues de cómo es el desarrollo. Este desarrollo que ustedes van a oír tiene elementos del primer tema y tiene elementos del segundo tema y hasta tiene pequeños elementos del tema de clausura. A veces el desarrollo puede tener hasta algunos elementos nuevos que no se han oído, siempre que no tengan una gran importancia, para que no vayan a confundirse con las ideas fundamentales de los dos temas principales. Ese desarrollo pues de la sonata número 5 de Beethoven para piano, el desarrollo es así. Aquí comienza la recapitulación. Otra vez el primer tema, el episodio, el segundo tema y la clausura. Así. Episodio. Segundo tema.
Estos dos últimos acordes es algo que se ha agregado. El tema de clausura no los tenía en el primer movimiento, en el primer trozo. Estos dos acordes así tan breve y tan pequeño como es constituye una coda. Ya nosotros sabemos bien lo que es coda, ¿verdad? Bueno, las sonatas pueden tener al final una coda. Esa coda puede ser tan mínima, tan microscópica como estos dos acordes, o puede ser muy larga. Por ejemplo, la coda del final de la Quinta Sinfonía de Beethoven es una coda larguísima que lleva una infinidad de pasos. La sonata puede tener además otro elemento del que no hemos hablado aquí. La sonata puede tener una introducción. Ya sabemos que sonata y sinfonía es lo mismo. Por ejemplo, la Sinfonía número 2 de Beethoven, la Sinfonía número 7 de Beethoven, tienen unas introducciones, algunas más largas que otras. La de la segunda sinfonía es más larga. Esa es una introducción, en ambas sinfonías es una introducción lenta, que viene antes de comenzar el primer movimiento de la sinfonía. Entre las sonatas de piano, la sonata patética de Beethoven tiene una introducción. Ese principio de la sonata patética, que es tan conocido, ¿no? Ese principio que comienza así. Etcétera, es un poco largo. Esa es la introducción. Propiamente la forma sonata comienza en la patética un poco más adelante, donde comienza el movimiento rápido, que empieza así. Ahí es donde empieza el primer movimiento. Lo anterior es una introducción. Esa introducción, muchas veces, como en el caso de la Sinfonía número 2 de Beethoven, aparece un poco al principio nada más, no vuelve a aparecer más. En el caso de la sonata patética encontramos que Beethoven ha introducido elementos de la introducción en el desarrollo. La Quinta Sinfonía de Tchaikovsky es otra. La Quinta Sinfonía empieza también con una introducción, y esa introducción, elementos de esa introducción, aparecen más adelante también en otros trozos de la sinfonía, pero es una introducción que es algo pues aparte completamente. Esto es lo que nos da pues una idea fundamental de lo que es la sonata. La sonata, repetimos esto que hemos explicado de la composición de esta forma sonata. Esta se aplica únicamente al primer movimiento de las sonatas y de las sinfonías. Hay otras piezas que tienen también la forma sonata, como la mayor parte de los cuartetos de cuerda, los tríos de piano, violín y violonchelo, los conciertos para un instrumento y orquesta, etcétera, de lo cual vamos a hablar en otra lección, marcando algunas pequeñas diferencias. Pero esta es la forma sonata. Y ya sabemos pues que en las sonatas y en las sinfonías modernas, casi siempre el último movimiento, el cuarto movimiento, está compuesto también en una forma sonata. Por ejemplo, la gran sinfonía Júpiter de Mozart tiene el último movimiento compuesto también como una forma sonata. Y ocasionalmente el segundo, por excepción, el segundo movimiento de alguna que otra sinfonía o sonata es también una forma sonata. Mozart hacía eso con frecuencia, componía el segundo movimiento en una forma sonata. Pero eso es casi puede decirse que es un capricho exclusivamente mozartiano. Es rarísimo el compositor que lo ha hecho, porque siempre el segundo movimiento es una forma ternal. Y así pues concluye nuestra lección número 13. Esta es nuestra lección número 14. Ya hemos dicho que la sinfonía es una sonata para orquesta. Ahora nosotros queremos insistir en que no es lo mismo sonata y forma sonata. La sonata en general es una obra extensa, grande, que se compone de 4 movimientos por regla general, que son como 4 piezas. Mientras que la forma sonata es el plan de composición de una de esas 4 partes de que se compone la sonata entera. La forma sonata es el plan de composición del primer movimiento y en muchísimos casos también del cuarto movimiento. Ahora, hay sonatas un poco anómalas, un poquito excepcionales, porque Beethoven tiene hasta sonatas en 2 movimientos nada más, y Haydn también,
y hay sonatas que tienen más de 4 movimientos también. Una sonata sumamente curiosa es esa sonata de Beethoven muy conocida que la gente por allí llama el claro de luna, que no tiene nada de luna, aquello ni de claro. Es una sonata muy sombría, sin luna ninguna. Ese nombre se lo inventaron después. Esa sonata empieza por un movimiento lento, muy raro porque la forma sonata casi siempre es un movimiento rápido, un allegro, ¿no? Y esa sonata, el claro de luna, tiene nada más que 3 movimientos. Un movimiento lento al principio y después tiene un scherzo y después un final. Esa sonata, el último movimiento de ese claro de luna de Beethoven está compuesto en forma sonata. De manera que esa sonata pudiéramos decir que es una sonata entera de 4 movimientos a la cual le falta el primer movimiento. Tiene el segundo movimiento que es un movimiento lento, que en ese caso del claro de luna no es una forma ternaria, es una forma libre, es casi como un preludio, esa parte muy conocida con que comienza el claro de luna. Y después tiene un scherzo en su forma de scherzo y después tiene un final en forma de sonata. Hay pues muchas sonatas un poco anómalas así. Ahora queremos ampliar algo más. Lo que se llama ordinariamente un cuarteto de cuerdas, en los antiguos, en la mayoría de los modernos, ese cuarteto de cuerdas es también una sonata, es una sonata para cuarteto. Y lo mismo los tríos, el trío clásico y el trío de los románticos también, de los modernos. Es la forma usual y ordinaria del trío es piano, violín y violonchelo. Esos tríos son también sonatas. Lo mismo los quintetos, casi todas esas piezas de conjuntos de cámara son sonatas. Hay otra sonata también que es el concierto o el concierto. El concierto es una sonata para un instrumento solista con acompañamiento de orquesta. Cuando a nosotros nos dicen concierto de piano de Beethoven o concierto de violín de Tchaikovsky, ya nosotros sabemos que esa es una sonata para piano o para violín con acompañamiento de orquesta. Eso es lo que se llama el concierto. Ahora, esta sonata, que es el concierto, tiene ciertas diferencias con la sonata ordinaria. Primeramente, por regla general, el concierto no tiene los 4 movimientos, digamos, ortodoxos, pues, de la sonata, sino solamente tiene 3 movimientos. El movimiento que le falta al concierto es, por regla general, el scherzo, es decir, el tercer movimiento de una sinfonía o de una sonata de piano. Ese tercer movimiento es el que le falta al concierto para un instrumento y orquesta. El concierto pues son 3 movimientos que son la primera, la segunda y la cuarta parte de una sonata. O sea, el primer movimiento en forma sonata, el segundo ordinariamente en forma ternaria y el final o un rondó o una forma sonata. Ahora el concierto tiene otra peculiaridad. El concierto fue compuesto, la idea del concierto es para que se luzca un virtuoso, además de tocar una buena obra de arte, que luzca sus habilidades de ejecutante. Y por eso el concierto tiene siempre hacia el final del primer movimiento algo que no tiene la sinfonía ni la sonata, que es lo que se llama la cadenza. La cadenza es un trozo que lo toca el instrumento solista, sea piano, violín, violonchelo, el que fuere, sin la orquesta, el solo. Y es un trozo ordinariamente muy difícil, muy rápido, para que el ejecutante, el pianista, luzca sus habilidades, la soltura de sus dedos. Ese trocito corto, a veces no tan corto, muy difícil, cerca del final del primer movimiento se llama cadenza. No se llama cadencia, como la palabra española, sino la palabra italiana cadenza, que termina en Z-A, cadenza. El primer movimiento pues de un concierto tiene una cadenza y casi siempre el tercer movimiento también lo tiene. Por una rareza encontramos también cadenza en el movimiento lento, pero lo ordinario, lo fijo es al final del primer movimiento y en muchos casos con bastante frecuencia al final del tercer movimiento.
Estas cadenzas, antiguamente queremos decir, pues en el siglo XVIII o del siglo XVIII para atrás, esas cadenzas ordinariamente no las componía el compositor, sino el compositor llegaba hasta un punto donde allí se intercalaba la cadenza y el compositor marcaba ese punto en la página del escrito musical, aquí va la cadenza, pero la cadenza se dejaba sin escribir para que el pianista o violinista o el que fuera el virtuoso solista, él hiciera su cadenza de acuerdo pues con sus dificultades, con su dominio del instrumento. Y por eso es que muchas veces nosotros oímos grabaciones de discos que dicen, por ejemplo, concierto número tal de Mozart para piano y orquesta con la cadenza de Tausig. Eso quiere decir que ese concierto que Mozart escribió sin cadenza ninguna, muchos años después de muerto Mozart, ese gran pianista que se llamaba Tausig compuso una cadenza para ese concierto que era la que él tocaba, y esa cadenza es la que han grabado aquí. De manera que nosotros podemos encontrar conciertos para cualquier instrumento que diga la grabación si es un disco, o el programa del concierto si es que lo vamos a oír en un teatro, concierto de fulano de tal para tal instrumento y orquesta con la cadenza de Paganini o de Liszt, de quien sea, ¿no? Esa es la explicación de eso de la cadenza, ¿no? Por lo demás, el concierto o concerto, como hemos dicho, una sonata de 3 movimientos para instrumento y orquesta, a la cual le falta el scherzo, el tercer movimiento. Hay otra forma sonata muy curiosa que es lo que se llama obertura. La obertura, el nombre se usa para cualquier clase de composición inicial de una obra grande. Por ejemplo, antes de empezar una ópera puede haber cualquier clase de composición, se llama una obertura. Pero la palabra obertura tiene en técnica musical una significación muy específica. Hay piezas para orquesta que son piezas de un solo movimiento, que no forman parte de una ópera, ni de una sinfonía, ni de nada, una sola pieza aislada, que se llama obertura. Por ejemplo, Beethoven escribió unas tantas, ahí está el Coriolano de Beethoven. Coriolano, obertura. Obertura, además nada, no, eso no es una ópera, es eso solo, ¿no? Eso que se llama obertura es una forma sonata también, es una forma sonata aislada. Ahora vamos a aclarar, hay oberturas de óperas y de muchas otras cosas que no están escritas como forma sonata, ¿no? Y se llaman también oberturas, ¿no? Pero el significado preciso de la obertura como una sola pieza independiente es una forma sonata, de un solo movimiento. El origen de la sonata es muy curioso. La palabra sonata, italiana desde luego, viene del verbo italiano sonar, que es lo mismo que decir en español tocar algo. Es pues una cosa tocada, a diferencia de las músicas cantadas, como predominaba en el Renacimiento la música cantada, se empezaron a escribir piezas que no eran cantadas, sino para el instrumento solo eran tocadas y no cantadas. Se llamaba pues tocata o sonata, se llamaban sonatas las piezas que eran nada más que sonadas y no cantadas. De manera que encontramos nosotros muchísimas obras antiguas del siglo XVI, del siglo XVII, que tienen el nombre de sonatas y no están compuestas con esta forma sonata que hemos descrito con tanto cuidado, porque se refiere a esas primeras piezas que eran simplemente una pieza tocada sin canto. Ahora bien, en el Renacimiento y durante el siglo XVII, principio del siglo XVII, cuando comenzaron los músicos a ocuparse más en serio de la forma musical, comenzaron a surgir una porción de formas musicales distintas. Un compositor escribía una pieza y hacía una forma especial de composición de esa pieza, y había pues una infinidad de formas musicales, estaban apareciendo, pudiéramos decir todos los días aparecían formas musicales nuevas, ¿no? Esas formas musicales, algunas perduraron y los compositores que vinieron después las usaron porque eran formas convenientes, que permitían la expresión de ciertas ideas más grandes, ¿no? Como lo es la forma sonata, por ejemplo.
Otras formas de las muchas que se inventaron allí fueron más efímeras, no las cultivaron más los demás compositores y pasaron a la historia. Bueno, ahora, esta forma sonata, lo que llamamos nosotros la forma sonata, no se puede precisar quién la inventó, porque esa apareció entre las 1000 formas distintas que estaban apareciendo en aquellos siglos, del siglo XVI y XVII. Fue uno de los hijos de Juan Sebastián Bach, Felipe Emanuel Bach, uno de los precursores de la sonata, pero en realidad quien consolidó la forma sonata fue Haydn, y por eso la gente que le gusta ponerle sobrenombres a ciertas personas han llamado a Haydn el padre de la sonata, porque Haydn no compuso, como muchos otros compositores, una porción de piezas sonatas tocadas, ¿eh? Cada una con una forma musical distinta como se le iba ocurriendo, sino que él compuso todas sus muchísimas sinfonías y sonatas y cuartetos y tríos, las compuso todas casi exclusivamente en esa misma forma sonata, que es la que llamamos hoy forma sonata. De manera que cuando Haydn adoptó, pudiéramos decir, adoptó oficialmente pues esa forma, eso fue lo que le dio una importancia especial a esa forma de composición que llamamos la forma sonata. Y como Haydn fue un genio tan grande en su tiempo, él ha perdido un poco en el aprecio de los músicos, pero en aquel tiempo era famosísimo, y Haydn la usó constantemente, contribuyó pues a afirmar aquello como una forma muy buena de composición musical. Sin embargo, tal vez con Haydn únicamente no hubiera quedado tan establecida la forma sonata, a no ser que vino en esos mismos tiempos Mozart, otro genio inmenso, y adoptó la misma forma sonata que estaba usando Haydn, y todas las sinfonías y sonatas, muchísimas sonatas y cuartetos y tríos de Mozart están compuestos todos con la misma forma sonata que usaba Haydn. Y después de Mozart vino Beethoven usando la misma forma sonata. Claro, cada uno le hacía algunos pequeños cambios por aquí y por allá, pero fueron en realidad, aunque Haydn fue el fundador de la sonata, pero al venir Mozart y Beethoven y adoptar esa misma forma sonata, así fue como quedó verdaderamente establecida con toda firmeza la forma sonata. Ahora bien, andando el tiempo, ya después de Beethoven, en el siglo pasado, comenzó a evolucionar la sonata, y entonces apareció una variedad de la sonata que se llama la sonata cíclica, porque tiene ciclos. La sonata cíclica la encontramos ya en germen en algunas obras de Beethoven, principalmente en la Quinta Sinfonía. La sonata cíclica simplemente es lo siguiente. Los 4 movimientos de la sonata clásica son como 4 piezas, completamente independientes unos de otros. Tienen una unidad, pero la unidad que tienen es únicamente una unidad de ideas. No hay una unidad en la manera de hacerlas ni en los elementos musicales, sino únicamente el concepto general, que si el primer movimiento es alegre, después o tempestuoso, después por contraste viene un movimiento sombrío, y ese movimiento sombrío tiene algo que ver, esa clase de sentimiento con lo del primer movimiento. Pero en los temas y en las armonías y en las cosas no hay parentesco, ¿no? Hay algo de una relación de los tonos, pues es otra cosa. La sonata cíclica consiste en que temas musicales del primer movimiento aparecen en los otros movimientos. En esto es que consiste la sonata cíclica. Y así encontramos que en una sonata, por ejemplo, vamos a suponer, el segundo movimiento está hecho con el tema que apareció de episodio, por ejemplo, del primer movimiento, etcétera, ¿no? Eso le da mucho mayor unidad a la sonata entera que la sonata antigua. Esa sonata cíclica, como dijimos en muchas obras de Beethoven, ahí ya se presiente eso. La Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, el primer ritmo inicial, ese lo encontramos en muchos otros movimientos también. El scherzo, por ejemplo, tiene el mismo ritmo así. Esa célula rítmica, digamos, que usó Beethoven ahí, aparece en casi toda la sinfonía. Ese fue pues el principio de la sonata cíclica. Años después de Beethoven encontramos en Schumann
en las sonatas de piano de Schumann, que escribió muy pocas, 3 nada más, pero allí encontramos ya bastante más desarrollado que en Beethoven la intención cíclica. Ahora, la sonata cíclica, quien la cultivó de una manera franca y sistemática fue César Franck. La sinfonía de Franck escribió una sola sinfonía, una gran obra maestra. En esa sinfonía de Franck nosotros encontramos los mismos temas en todos los movimientos, y eso es completamente cíclico. La sonata de violín y piano de Franck, escribió una sola sonata de violín y piano, que es una obra maestra también, es cíclica, toda cíclica. El cuarteto de cuerdas de Franck fue un señor que escribió una sola obra cada cosa, él escribió un solo cuarteto de cuerdas, una obra maestra también. Escribió un solo quinteto de piano y cuarteto de cuerdas, otra obra maestra. Bueno, todas esas formas sonatas de Franck son estrictamente cíclicas. Y después de Franck, todos los alumnos de César Franck, que fueron muchos compositores eminentes, usaron casi siempre la sonata cíclica. Descolló entre ellos Vicente Dandí, que es un adorador pues de la forma cíclica. Tchaikovsky, que no tiene ninguna relación con Franck, pero es que la sonata cíclica que arranca de Beethoven ha influido en todo el mundo. Tchaikovsky usa en muchos casos la forma cíclica. En la quinta sinfonía queda muy de relieve porque el tema de la introducción de la quinta sinfonía aparece en los otros movimientos. Y el segundo tema de la forma sonata del primer movimiento de la quinta sinfonía de Tchaikovsky aparece al final de la obra también. Es una obra completamente cíclica. En tiempos mucho más recientes ha habido otras innovaciones en la forma sonata. Hoy en día hay lo que se llama la sonata politemática, de muchos temas, politemática. Es decir, que la forma sonata, en vez de estar hecha con los 2 temas principales y el tercer tema de cierre, tiene más de 2 temas principales. Ahora la sonata politemática casi siempre se resume, no en que son varios temas, sino en que el primer tema es doble y el segundo tema es doble. Casi siempre viene a resolverse en los 2 temas. En realidad, la sonata politemática, que la han cultivado muchos músicos, mucho más nuevos, Sibelius entre otros, que la usa mucho, esa forma politemática en realidad no ha tenido tanta aceptación entre los compositores como la vieja sonata de 2 temas, porque al poner muchos temas ya se hace mucho más confusa la exposición de las ideas. Así es que la sonata, a pesar de todo eso, sigue siendo fundamentalmente una obra de 2 temas principales y su tema de cierre, ¿no? Hubo una vieja sonata que se cultivó mucho a fines del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, sonata en la cual están compuestas casi todas las grandes obras de aquellos compositores que se llamaron la escuela del arco italiano, porque eran grandes maestros del violín y del violonchelo, eso, como Corelli, Tartini, Vivaldi. Toda esa gente escribía sonatas que no eran todavía la sonata conocida, ellos eran anteriores a Haydn también. Esa antigua sonata comenzaba con un movimiento lento, después venía un movimiento rápido, otro movimiento lento y otro movimiento rápido. Por eso esa sonata se llama a veces la sonata andante allegro, así se define esa, ¿no? Esas partes eran de composición libre, casi nunca encontramos una verdadera forma sonata allí, sino formas ternarias, formas binarias, con mucha frecuencia eran formas binarias aquello, ¿no? Pero esas se llaman sonatas también. Así que cuando nosotros oímos una sonata de Corelli, una sonata de Tartini, una sonata de por ejemplo, del padre Martini, por ejemplo, de Vivaldi, no hay que ponerse a buscar allí la forma sonata porque no existe. Se llaman sonatas, pero son anteriores al establecimiento de la verdadera forma sonata. Esa pues la vieja sonata del arco, y esa la encontramos también en el piano. Por ejemplo, las muy célebres sonatas de Scarlatti, tan bellísimas obras. Scarlatti escribió, qué sé yo, como 500 sonatas para piano. Esas son sonatas en un solo movimiento, allí ninguna es una forma sonata, en algunas hay algo que parece una forma sonata. Por regla general son formas binarias, en su mayoría, ¿no? Pero se siguen llamando así como él las llamó sonata. ¿Por qué? Porque era una piececita que no era para cantarse, sino para tocarse, para sonarse, se llama sonata.
Así es que esas sonatas de Scarlatti entran entre todas esas viejas sonatas de los clavecinistas anteriores a Haydn, que no son verdaderas formas sonatas. Hay por último otra clase de composición, también de los maestros antiguos, anteriores a Haydn, que se llama, siempre nombran esas composiciones con su nombre italiano, concerto grosso. Ese concerto grosso no es un concierto como lo llamamos hoy para un instrumento y orquesta. No, los conciertos grosos son piezas para orquesta. Orquesta que, como era una orquesta anterior a Haydn, era orquesta casi siempre de cuerdas nada más. Más adelante nosotros vamos a hablar de la orquesta y de sus divisiones y su constitución, entonces veremos esto más al detalle. Pero por ahora basta decir que el concierto grosso antiguo era para orquesta, casi siempre orquesta de cuerda nada más, y no estaba compuesta como el concierto nuestro. Ahora, hay en ella el germen de la idea del concierto nuestro, porque en el concierto grosso las piezas estaban compuestas de manera que en una pieza, por ejemplo, eran los primeros violines los que tocaban casi como si fueran un solista, solo que casi nunca lo toca uno solo, sino todos los primeros violines, pero es como un solo del violín y el resto de la orquesta acompaña. Y un poco más adelante otra pieza donde el solo es de viola o de violonchelo o de flauta o de oboe y está acompañando el resto de la orquesta. Es una pieza un poco mixta y siempre hay un poco en ella la idea del solo, no como un virtuoso independiente, sino como uno de los instrumentos de la orquesta misma que está allí haciendo un papel de solista. Ese es el viejo concierto grosso, que no es el concierto que llamamos nosotros, concierto de piano, concierto de violín, porque estos son de tiempos de Haydn para acá, lo que llamamos nosotros concierto, es decir, una forma sonata, una sonata en 3 movimientos, para solo de instrumento con acompañamiento de orquesta. Ese es el concierto moderno. Aquel concierto grosso, no, eso no es como el concierto nuestro, de la misma manera que la vieja sonata no es como la sonata de Haydn, la sonata desde Haydn para acá. Bueno, y con esto hemos terminado todo lo que vamos a explicar de la sonata y de la sinfonía y del concierto y del cuarteto de cuerdas, que todo es la misma clase de composición. Y con esto terminamos también nuestra lección número 14.